Bienvenidos al resumen semanal de Noticias del Agro, donde haremos un recorrido por las informaciones más destacadas del sector en los últimos días. Soy Jessica Alaimo y como siempre es un placer acompañarlos. Comenzamos. Productores de arroz se preparan para la cosecha del ciclo invierno a finales del mes de agosto, por lo que insisten en un llamado a que se mantengan los precios acordados y se restrinjan las importaciones. Veamos. Para el cierre de 2024 se espera que la producción de arroz en Venezuela se ubique en unas 565.000 toneladas, con un déficit de 33,5% para cubrir la demanda nacional. Sin embargo, el presidente de Febe Arroz, José Luis Pérez, propone que las importaciones no se realicen durante los meses de cosecha para garantizar la colocación del producto en el mercado interno y el flujo de caja de toda la cadena productiva de cara al nuevo ciclo de siembra. Para tratar de favorecer el buen desarrollo de la cosecha nacional. Nosotros tenemos estos próximos 2 o 3 meses de cosecha, son meses donde necesitamos transporte, son meses donde la industria tiene que recibir y cancelarle a los productores su producto, valga la redundancia, y en esos meses deberíamos por lo menos tener una restricción a lo que es las importaciones. En vista de que algunas industrias han apostado por pagar un precio menor al productor, aboga por mantener el precio de 0,45 centavos de dólar, igual al precio alterno de importación del producto. Actualmente, varias industrias nos han manifestado ya que ellos van a tratar de mantener el precio acordado. Hay algunas pequeñas industrias por allí que no son las que están establecidas desde hace años en el país y que tienen una trayectoria de mucha tradición pues, dentro del sector arrocero. Entonces han intentado por lo menos con algunas ofertas tratar de al productor de comprar el arroz algo más barato del precio que inicialmente estaba establecido. Considerando que la demanda nacional se ubica en 850.000 toneladas, informó que de enero a la fecha se han hecho importaciones por el orden de unas 145.000 toneladas de arroz. Para Noticias del Agro, Taitir Calderón. El presidente de FEDEAGRO, Celso Fantinel, aseguró que la disminución del 6% en el rendimiento de la cosecha de maíz obedece a la complejidad en las condiciones de la siembra, entre ellos el transporte y el combustible. Veamos. No logramos alcanzar porque a veces las dificultades hay que entenderlas en el campo, el tema diésel, el tema del acceso a insumos, el pago, el tema clima, muchas veces tienes semanas con mucha lluvia, otras semanas con menos lluvia, pero bueno, 6% no es que sea un retroceso, sino que tratamos de tal vez de sembrar las mejores áreas, las mejores superficies de siembra, porque hoy día, digamos, hay una complejidad enorme en el tema del precio del maíz que ha caído a nivel internacional muchísimo y entonces nuestros costos no nos dan. Entonces muchos productores prefieren sembrar sus mejores tierras y ser mucho más productivos para ver si tienen algún beneficio al final de la cosecha. El Instituto Venezolano de la Leche y la Carne destacó que la industria láctea trabaja a 25% de su capacidad, pese a los avances logrados en el sector durante lo que va de año. El director de Inbelecar, Rodrigo Agudo, señaló que esta cifra representa una ligera caída frente al 80% de inoperatividad que se registró hasta el 2023. Sin embargo, destacó que la pérdida del potencial de procesamiento de leche ha llevado al productor a enfocarse en la producción de lo que denominó queso artesanal. La industria se ha reducido a un procesamiento de un 15% y el 85% entró en un mercado informal. Y ese mercado informal 100% es queso. El queso que me permito llamar artesanal, que es aquel queso que es producto del ordeño, de su propio ordeño del ganadero. O sea, es un queso que fabrica el ganadero en su propia finca. Un producto que según Agudo ha ganado un espacio importante en la mesa del venezolano debido a su bajo precio en comparación a los quesos industrializados. La crisis ha orientado que ese queso informal pasa a ser prácticamente la base de la alimentación de las poblaciones de menos recursos. Vamos a decirlo en una frase coloquial. Mire, hoy en la cena y en el desayuno y la cena, normalmente las personas de pocos recursos se alimentan con una arepita con queso rallado blanco.
Ante esta situación, el director de Inbelecar resaltó la importancia de instruir a los productores en prácticas adecuadas de ordeño y manufactura artesanal para garantizar la inocuidad de sus productos. En otras informaciones, expertos del Departamento de Ingeniería Hidrometeorológica de la Universidad Central de Venezuela anunciaron un retraso en la llegada del fenómeno de la Niña y prevén su arribo para el mes de octubre. Según el ingeniero hidrometeorológico Valdemar Andrade, pese a estar en una etapa de transición, las temperaturas en el Océano Pacífico siguen siendo más elevadas de lo esperado. En ese sentido, indicó que se prevé un incremento en las precipitaciones durante los próximos meses. Se espera que en agosto y septiembre, las lluvias en el país estén por el orden del promedio y quizás sea para el mes de octubre que comience a aumentar la precipitación dado la entrada del evento La Niña que está en este momento estimada. Andrade también señaló que pese a estar en un periodo de transición, hasta el momento se han acumulado 66 días de lluvia en el país, superando el promedio histórico de 59,7 días. En Venezuela, el salario mínimo solo alcanza para cubrir 0,6% de la canasta alimentaria familiar, que ronda los $560 para el mes de julio, según estimaciones del Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros. 170 salarios mínimos se necesitaron en el mes de junio para cubrir la canasta alimentaria familiar, compuesta por 60 rubros, que se ubicó en $550,39. El director del Sendas, Oscar Mesa, explicó que una familia de 5 miembros debe destinar $19 diarios para cubrir el costo de los alimentos, dando prioridad al consumo de carbohidratos. La gente, por supuesto, tiene donde menos puede invertir es en las proteínas. Así que se procura rendirla con, por decirte, carne molida, lagarto, el pollo, que sigue siendo un producto de un precio más o menos asequible, para poder completar lo que es, digamos, las necesidades nutricionales y las costumbres y los hábitos también. Mesa explicó que la mitad de la canasta está compuesta por frutas, hortalizas y tubérculos, cuya variación de precio fue de 0,89% en el mes de junio. Mencionó que los acontecimientos políticos de los últimos días generaron dificultades para el acceso a plátanos y lechosa. Te mencionaba lo importante que fue para la mayoría la desaparición por unos días del plátano y de la lechosa. Ahí tienes dos ejemplos concretos de que en el menú del venezolano el plátano es prácticamente algo cotidiano, ¿no? En sus distintas presentaciones, ¿no? Y en el caso de la lechosa es una de las frutas, por supuesto, junto con el cambur, a la que más se venden, porque en el caso del cambur es más barato y el caso de la lechosa pues es uno de los, junto con la patilla, son productos que se consumen con mucha frecuencia, además forman parte, por decirlo, de la producción nacional, ¿no? Además de alimentos, la canasta también contempla otros 6 rubros importantes para la supervivencia de una familia a lo largo de un mes. Para Noticias del Agro, Taitir Calderón. Llegó el momento de establecer nuestra primera pausa. Recuerde mantenerse conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Instagram, @agrotendencia. También puede ver esta emisión de noticias en nuestro canal de YouTube, Agrotendencia TV. Enseguida regresamos con más del resumen de lo más destacado de la semana. Estamos de vuelta en nuestro resumen semanal de Noticias del Agro y en esta parte revisamos las informaciones que se generaron en las regiones de nuestro país en los últimos días. El abastecimiento de frutas y hortalizas se normaliza en la zona metropolitana de Yaracuy, luego de una semana de ausencia en los anaqueles. El reporte desde la entidad con Anabel Arenas. Luego de una semana de ausencia de frutas, verduras y hortalizas en los anaqueles en Yaracuy, las fruterías ya comenzaron a mostrar más rubros, ofreciendo mercancía fresca, volviendo a la normalidad tanto para los comerciantes como para los consumidores. Ya estamos laborando normalmente, todo volvió a la normalidad, gracias a Dios. Ya tenemos toda la mercancía de frutas, verduras, tomates, cebolla, toda la línea, porque la hortaliza, todo lo que es verdura. Las estanterías ya se encuentran provistas de frutas, hortalizas y verduras que provienen de los estados Lara y Mérida. Asimismo, los precios volvieron a normalizarse en comparación a la semana pasada. Para Noticias del Agro reportó Anabel Arenas. Pequeños productores de maíz del estado Portuguesa expresaron que la falta de financiamientos dificulta las labores para combatir la plaga del gusano cogollero. La temporada de maíz jojoto para el consumo fresco representa uno de los momentos más esperados del año para los pequeños productores del municipio Papelón del estado Portuguesa.
Sin embargo, la falta de financiamientos y la nula ayuda gubernamental les impide combatir la plaga de gusano cogollero que afecta sus cultivos. Aquí la mayoría de producción es caña. Habemos poco conuquero, que es lo que vamos quedando ya. Sí, hemos tenido problemas con el fertilizante, con los insecticidas, con los herbicidas, porque la situación no ha estado buena, entonces no tenemos los recursos. Pues. Eso es lo que nos falta, pues, recursos económicos para combatir todo ese tipo de plagas, pues, y que haya más producción. De acuerdo a este grupo de conuqueros, la proliferación de plagas se ha visto beneficiada por el prolongado verano registrado en la zona, lo cual disminuye la producción de mazorcas, reduciendo los rendimientos. Bueno, esto, el efecto que produce es que no está la producción, pues, no echa la mazorca, pues, baja la producción. Ya ve que esta tiene ya dos mazorcas. Esta porque la afectó el gusano. Ella no produjo nada, pero ahí se ve que no produjo nada, pero el gusano cogollero. Finalmente instaron a la banca y al Ejecutivo venezolano a apoyar a los pequeños productores para la adquisición de agroinsumos a fin de poder mejorar sus condiciones de vida y en beneficio de la producción cerealera nacional. Desde el estado portuguesa, para Noticias del Agro, reportó Manuel Alvarado. Médicos veterinarios hacen un llamado a la vacunación del ganado y otros mamíferos para prevenir casos de leptospirosis, una enfermedad con gran capacidad de supervivencia en el medio ambiente. Durante una charla con el gremio, el médico veterinario y asesor de ganadería, Antonio Duplat, explicó que el principal transmisor de esta enfermedad, que cursa con fiebre y cefalea en humanos, es la orina del animal infectado. En el caso del ganado, explicó que el riesgo se incrementa en las fosas de ordeño. La vaca orina, eso salpica, claro, son micropartículas que son las que afectan al ser humano cuando las respira, porque el leptospira tiene una gran capacidad para penetrar dentro del organismo a través de las mucosas o de heridas. Y el llamado nuestro es a la vacunación del ganado, a la vacunación de las mascotas para prevenir. Y en muchos países se ha demostrado que la vacunación y la prevención, tanto en ganadería como en las mascotas, ha logrado disminuir, pero de manera significativa, la afección de esta enfermedad en los humanos. Advirtió que las más propensas a contraer la enfermedad son las personas que trabajan en zonas húmedas, por ejemplo, en la siembra de arroz. Bien, y tras las elecciones del pasado 28 de julio, algunos eventos del sector industrial y productivo fueron pospuestos. Veamos los detalles a continuación. El Congreso de Conindustria, previsto para el 15 de agosto, fue suspendido de forma indefinida por parte de los directivos de la Confederación Venezolana de Industriales, quienes aseguraron informarán de forma oportuna la nueva fecha en la que se realizará el evento. Las tensiones también han afectado las actividades vinculadas al sector agroproductivo en el interior del país. Tal es el caso de la 23ª Feria Ganadera de El Laberinto en el estado Zulia, una exposición cuyos eventos previos se realizarían a partir de esta semana. Sin embargo, el comité organizador decidió posponerlos hasta que las condiciones lo permitan. Por su parte, la Junta Directiva de la Asociación de Productores Agropecuarios del municipio Pedraza, en el estado Barinas, anunció que la quinta Feria Agroindustrial, pautada para el 8 de agosto, fue pospuesta para el 19 de septiembre, considerando que las condiciones en este momento no son aptas para realizar el evento. Expertos impulsan el desarrollo de sistemas agro-silvopastoriles en los Andes venezolanos para fomentar la reforestación en estas zonas. Veamos los detalles en el siguiente material. Según el ingeniero forestal Álvaro Zambrano, ante el avance del cambio climático en el mundo ha crecido la necesidad de obtener alimentos de forma más sostenible. Es por ello que junto a otros expertos ha venido trabajando en la creación de espacios de producción agro-silvopastoriles en las denominadas zonas altas. En estos espacios nosotros lo combinamos el girasol eólico más maíz, más pasto. Nosotros vamos a tener garantizado alimentos a estos animales, pues para la producción segura y de calidad de leche. En este caso, nosotros estamos en muy poco espacio en los Andes venezolanos produciendo diferentes rubros en corto espacio, pero de calidad y de cantidad.
Zambrano indicó que la implementación de estos sistemas no solo beneficia el suelo y su capacidad productiva, sino que utilizando rubros claves como el girasol, es posible elevar el potencial ganadero. El girasol tiene propiedades proteicas para los animales, para la leche de alto rendimiento. Además, si tú fisiológicamente ves el girasol, en gran parte es agua, y uno de los elementos que necesita el ganado para la producción lechera es agua. Además, es un producto de rápido crecimiento, y si lo ensilamos o se lo damos en verde o lo convertimos en harina, este girasol es un alimento proteico de bajo costo y de alto rendimiento en leche y en carne para nuestros animales. Aunque la implementación de estas granjas piloto apenas inicia, el ingeniero agroforestal aseguró que hasta el momento las zonas donde se ha puesto en marcha se logró un incremento importante en el peso y producción lechera de los animales. Y avanzamos en nuestro resumen de lo más destacado con una nueva entrega del Clima para el Campo con Luna Piccinini. Adelante, Luna. Gracias, Jessica, por el pase. Feliz fin de semana, productores. Comenzamos con Clima para el Campo. Para hoy sábado se prevén fuertes precipitaciones con actividad eléctrica, como lo observamos en el satélite, en un azul intenso en gran parte de Venezuela. Vemos con un color un poco más claro la región zuliana y los Andes, lo que significa que se esperan lloviznas en esta zona. Se pronostica un acumulado en lluvias de hasta 130 milímetros en el sur de Venezuela. Para el día domingo, en horas de la mañana, se prevé en Táchira, Mérida, Barinas, Portuguesa, Guárico, Carabobo y Distrito Capital pequeñas lloviznas como el color claro nos indica. En la tarde y la noche se esperan fuertes precipitaciones en Amazonas y parte del oriente venezolano. Y algunas lloviznas en el estado Zulia, los Andes, la región centro-occidental y la región central. Se estima un acumulado en lluvias de 50 milímetros en el estado Guárico. Ahora hablemos de fases lunares. Continuamos en luna creciente, que es la fase ideal para sembrar y para el crecimiento del cultivo. De esta manera llegamos al final de Clima para el Campo, el espacio con la información climatológica necesaria para que usted, productor, tome la mejor decisión en cuanto a su producción. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con las informaciones más destacadas de esta semana en Noticias del Agro. Chao, chao. Estamos de regreso y a esta hora revisamos las informaciones que se generaron fuera de nuestras fronteras en los últimos días. El gobierno de Argentina declaró la emergencia agropecuaria en la Patagonia debido a las incesantes nevadas que vienen ocasionando pérdidas en los productores desde el pasado mes de junio. Veamos más detalles. El decreto de emergencia se aplicó para la provincia de Santa Cruz y algunas zonas de las provincias de Río Negro y Chubut. Ante esta situación, el representante de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz, César Guati, destacó el trabajo coordinado de los productores junto a las autoridades. Hemos recurrido los productores al auxilio de las vialidades, de Vialidad Nacional, Vialidad Provincial, también del Ejército con sus móviles Carrier de orugas para poder llegar a esos lugares. Nosotros tuvimos un momento que veíamos en la imagen satelital todo el territorio de Santa Cruz blanco, nevado, con zonas con mayor grado de afectación. De acuerdo con la resolución gubernamental, la emergencia en el sur de Argentina se mantendrá por un año. Esta medida le permitirá a los productores optar por beneficios temporales en sus responsabilidades fiscales. Y le permite a los productores prorrogar o postergar pagos en la Agencia de Recaudaciones Nacionales. No es que exime del pago, pero le da una prórroga que durante el tiempo que dure la emergencia puede el productor no pagar, pero apenas terminado la emergencia ya tiene que pagar. Lo mismo sucede con la banca oficial. Si hay algún productor que está endeudado o tiene deuda con la banca oficial y tiene vencimientos en el plazo mientras está en emergencia, esos vencimientos los puede prorrogar hasta el fin de la emergencia. El dirigente no descarta afectaciones en el comercio externo de los subproductos ovinos. Sin embargo, se muestra optimista de cara al futuro. Nosotros somos exportadores tanto de lana como de carne ovina. Creemos que las dos van a estar afectadas, en cierto modo. No sabemos en qué porcentaje aún,
pero también creemos de que los compromisos, si hay compromisos por los exportadores, van a poder ser cumplidos. La provincia argentina de Santa Cruz cuenta con un polo agroindustrial habilitado para exportar carne ovina, entre otros destinos, hacia la Unión Europea. Y según pronósticos del Consejo Internacional de Cereales, la producción mundial alcanzará un máximo histórico en la campaña 2024-2025 de hasta 2.321 millones de toneladas. Según las proyecciones de la organización, los principales países productores de las materias primas incrementarán sus rendimientos en un 1% anual. Desde el Consejo sostienen que la duda es en cómo se distribuirá esa cosecha récord, junto a incógnitas como el efecto de la inestabilidad política en el petróleo y en los fletes del transporte. De momento, la tendencia de precios es bajista. Las últimas previsiones elevan en 8 millones de toneladas la cosecha mundial de grano, teniendo en cuenta la mejora en zonas productoras, incluidas Rusia y Ucrania. Las estimaciones de esta organización sitúan el consumo mundial en 2.324 millones de toneladas, mientras que las existencias almacenadas rondarán los 586 millones y el comercio de grano caerá un 6,7% frente a la campaña anterior, hasta los 418 millones de toneladas. El economista y jefe de estudios económicos de Fedegan, Óscar Cubillos, planteó que la industria lechera de Colombia estaría interesada en retomar la propuesta de pagar la leche a los productores a precios internacionales. Veamos. De acuerdo con el doctor Óscar Cubillos, el pago de precios internacionales a los productores de leche es una propuesta de hace algunos años en la industria lechera de Colombia. Sin embargo, el economista sostiene que se debe tener en cuenta la realidad interna. La realidad interna es que tenemos 400.000 productores de leche, la mayoría de ellos pequeños, el 84% pequeños, que si empiezan a tener un precio o formado a través de precios internacionales, los llevaría a la ruina. Hoy si tuviéramos una fórmula con precio internacional, le estarían pagando el litro de leche a 1.400 pesos y el costo de producción puede ser de 1.600. El dirigente solo ve viable la fórmula de los precios internacionales en la lechería colombiana si se avanza en una política de costos competitivos. Si se avanzara en unas políticas de costos en donde los costos de producción, el costo de los fertilizantes, de los concentrados, de los insumos, de la semilla, de la maquinaria para el ordeño, en fin, fueran muy competitivas, pues ahí sí podríamos hablar de un precio competitivo. De acuerdo con la Federación Nacional de Ganaderos, el precio del litro de leche en Colombia se ha desplomado 16% en los últimos 15 meses. Pese a esto, los valores a los que se ofrece a los consumidores se mantiene alto. En Brasil, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales informó que los incendios en la Amazonía batieron récords durante el mes de julio del presente año. De acuerdo con los datos históricos, entre enero y junio de 2024, los incendios alcanzaron la peor cifra de siniestros forestales y se lleva registro de más de 13.400. Esta cifra marca un incremento de 61% con respecto al año pasado, cuando se reportaron 8.300. Respecto al mes de julio, el instituto indicó que se reportaron 2.000 focos de incendios, el mayor número de siniestros registrados en 20 años para el mes. La última vez que Brasil registró una cantidad de incendios similar a ese número fue durante el año 2005. Solo en el estado de Amazonas, la nueva frontera agrícola fue responsable de tantos incendios que el estado registró 5 veces más quemas que el promedio del mes de julio. En el Pantanal se registraron más de 1.200 incendios, casi el triple del promedio histórico, que es 441. El Departamento de Meteorología de la Universidad de Reading en Inglaterra identificó un nuevo patrón climático que permitirá pronosticar mejor el clima en el hemisferio sur y comprender las anomalías generadas por el cambio climático en esta zona del planeta. Según los detalles ofrecidos por los investigadores, el fenómeno bautizado como patrón circumpolar número de onda 4 del hemisferio sur, o SSTW4, que comienza en aguas subtropicales cercanas a Nueva Zelanda y Australia, tiene notables paralelismos con el Niño. Sin embargo, a diferencia del conocido fenómeno que se origina en los trópicos, el SSTW4 emerge en las latitudes medias y tiene un impacto considerable en los vientos y temperaturas del mar en todo el hemisferio sur. Los científicos indicaron que aunque este patrón genera 4 zonas alternas de aire cálido y frío en el hemisferio sur, al ser activado por los cambios de temperatura oceánica en el Pacífico subtropical, tiene efectos globales significativos, demostrando así que una zona relativamente pequeña del océano puede tener efectos de gran alcance en los patrones meteorológicos y climáticos de todo el planeta. A la par de este descubrimiento, los expertos del Centro de Predicción Diagnóstica de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, ubicada en Estados Unidos, anunciaron la llegada de la Niña para el mes de octubre, lo que significa que la etapa neutral se mantendrá más a tiempo de lo esperado.
Investigadores de una universidad de Japón llevaron a cabo un estudio en el que afirman que las moscas azules son portadoras del virus de la gripe aviar. Veamos. Los científicos afirman haber capturado 648 moscas azules, de las cuales un 2,2% resultó estar infectado con el virus de la gripe aviar. Según el equipo investigador, las pruebas genéticas confirmaron que estas moscas portaban la misma cepa del virus que había causado más de 1.000 muertes en aves de una región en el país asiático. Las moscas azules pueden volar hasta 2 kilómetros al día y, según las conclusiones del estudio, podrían transportar el virus desde poblaciones de aves infectadas hasta granjas avícolas, contaminando fuentes de alimento y agua. Los investigadores recomiendan tomar medidas inmediatas para controlar la población de moscas azules en las granjas avícolas. Asimismo, los científicos de la nación asiática indicaron que están desarrollando herramientas que utilizan inteligencia artificial para evaluar y predecir los riesgos que representan los insectos vectores en diferentes contextos. Tras la publicación del estudio, la sugerencia de los expertos es reforzar las medidas de bioseguridad. Y de esta forma finalizamos nuestro resumen semanal de Noticias del Agro, invitándolos como siempre a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram @agrotendencia, y también suscribirse en nuestro canal de YouTube Agrotendencia TV para que no se pierdan la actualización constante de las informaciones. Gracias por acompañarnos.